Voy al encuentro de la activa senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sagnún, que además recientemente ha sido designada secretaria de Asuntos Legales y Constitucionales del Partido Justicialista. Senadora, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Qué tal, María Herminia? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, más trabajo, senadora, ¿eh? Es todo el Sí, conglomerado de la política, pero bueno, más trabajo al fin. sí, más cuando uno se lo toma realmente con mucha responsabilidad, ¿no? Así que bueno, muy honrada de que hayan pensado en mí desde el PJ a nivel nacional para ocupar ese lugar, ese espacio, esa secretaría que bueno, espero hacerlo, por supuesto, muy bien y estar a la altura de las circunstancias. Sí, no cabe duda de eso. Senadora, ayer ingresó al Senado un proyecto que dejó el presidente para que sea analizado con respecto algunos, y me incluyo, por allí uno no encuentra la palabra y habla de superpoderes. En realidad yo creo que lo que está solicitando son reglas claras para actuar ante la pandemia. Absolutamente, justamente es el contrario de la generación de superpoderes porque está de alguna forma amañado a los parámetros que se establecen en el propio proyecto de ley. Parámetros que por otra parte son parámetros objetivos, parámetros que tienen que ver con lo epidemiológico, que tienen que ver con cuestiones absolutamente fundadas en razones científicas, con un objetivo absolutamente claro, que tiene que ver fundamentalmente con preservar el sistema de salud para preservar y cuidar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Es decir, que no se sature el sistema de salud, que en definitiva fue el objetivo, la finalidad que tuvo el presidente de la Nación al momento de dictar ese decreto de necesidad y urgencia que bueno, ameritó la sobreactuación del jefe de gobierno porteño, Mm. tratando de instalar una disputa entre salud y presencialidad de clases, disputa que por otra parte no existe. No hay dudas de que el presidente de la Nación tiene que preservar y cuidar la salud del conjunto del pueblo argentino. No hay dudas que esa es una facultad que tiene el presidente de la Nación, que tiene el gobierno nacional, a tal punto que las 23 provincias argentinas y el propio jefe de gobierno porteño son los que han admitido que justamente la política sanitaria se centralice en el Estado Nacional. Los respiradores, la ampliación de camas críticas, la generación de hospitales modulares, la campaña de vacunación está a cargo del Gobierno Nacional. Por tanto, entendemos, estamos convencidos de que esos parámetros epidemiológicos que establece, que incorpora el presidente de la Nación en este proyecto de ley que entra al Senado, como Cámara de Origen y que además tiene como cabecera mi comisión, la Comisión de Asuntos Constitucionales, es un proyecto que justamente a lo que tiende es a que haya parámetros objetivos y fundamentalmente que esos parámetros objetivos científicos sean los que determinen la apertura o los cierres, teniendo en cuenta la población, teniendo en cuenta la capacidad del sistema de salud y teniendo en cuenta todas las actividades, porque no habla solamente de las cuestiones en materia educativa y de los aforos en materia educativa, sino que tiene que ver también con los locales gastronómicos, con los encuentros, etcétera, etcétera, Ujú. etcétera. Doctora, sí, doctora también, además de senadora. Una de las cosas que ha hecho la oposición de Juntos por el Cambio es rechazarlo, no sé si se llama en la jerga del mundo in limine, ¿no? O sea, rechazarlo totalmente. No sé si ellos ya disponían del proyecto o no, pero porque dicen que vulnera las autonomías provinciales y que concede facultades excesivas. Sobre esto, ¿usted qué dice? No es así. En primer lugar, ya nos tiene acostumbrada la oposición a oponerse in limine, que te voy a tomar el concepto porque me gustó, a oponerse in limine sin siquiera leer.
los proyectos, se opusieron a la reorganización de la justicia sin haber leído el proyecto, no fueron a la presentación a la que los invitó el presidente de la Nación en su momento, oponiéndose a un proyecto que no habían leído. Y en este caso de igual manera, o sea, acá hay conceptos constitucionales que tienen que ver con el desarrollo humano, con la defensa de la salud, todo el bloque constitucional, tanto Constitución Nacional como el artículo 75, inciso 22, que es el que incorpora todos los pactos internacionales, defienden el derecho a la salud, no hay ninguna vulneración a las autonomías, de hecho hay un artículo concreto que habla del diálogo, de la construcción de diálogo y de la construcción de medidas concretas con los 23 gobernadores y con el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que la verdad es que eso es oponerse por oponerse, y la verdad es que, María Hermínia, tengo que decirlo con todas las letras, hay un nivel de utilización de la pandemia, del dolor que están sufriendo los argentinos y las argentinas, que estamos sufriendo. Lamentablemente todos hemos tenido pérdidas muy cercanas, dolorosas, durante este año y medio, que realmente es pavorosa. Yo digo, estos son momentos en donde, además de hacer política en grande, es necesario disponer especulaciones electoralistas. Acá lo que hay que hacer es justamente salvar vidas, evitar que los médicos, que las enfermeras, que los camilleros, que los trabajadores y trabajadoras de la salud, que están realmente saturados de trabajo, con un estrés tremendo durante un año y medio sin parar, no tengan que atender un desborde en el sistema. Creo que todos debemos de alguna manera a representarnos mentalmente cómo nos sentiríamos si tenemos un familiar o nosotros mismos tenemos que acceder a una cama crítica y estamos 10, 11, 12 horas dando vueltas en una ambulancia porque no conseguimos una cama crítica o un respirador. Sí. Y esto es lo que me parece que tiene que pensar la política argentina, en lugar de lanzar su campaña política electoral sobre 65.000 muertos que ya tiene la República Argentina. Doctora, uno de los de lo que señala otra parte, ya no es Juntos por el Cambio, sino el bloque del doctor Labaña, es que si bien se utiliza el artículo 128 de la Constitución en el tema por el gobierno federal, menciona que hay un artículo, creo que es el 4, en donde pasan los gobernadores a ser delegados del gobierno federal. ¿Eso es así? A ver, la propia Constitución Nacional, en su texto, habla que en cuanto a las definiciones que están en la órbita del gobierno central, los gobernadores y gobernadoras y el jefe de gobierno porteño son delegados de esas autoridades. Acá no se está inventando nada, no se está reformando la Constitución Nacional. Hay atribuciones que son propias del gobierno federal. Para eso se constituyó en su momento el Estado federal, y las provincias argentinas delegaron las facultades en ese gobierno federal, no todas. Hay algunas cuestiones que no delegaron y que tienen que ver con la competencia originaria de las provincias. Que por otra parte, esto lo quiero aclarar, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia, no formaba parte de ese esquema, ni nunca se la subió al estatus jurídico de provincia. Siempre fue una ciudad, en este caso desde el 94, en que se reformó la Constitución Nacional, ciudad autónoma y el estatus jurídico que tiene. Pero digo, en cuanto a esas atribuciones que se delegaron oportunamente al conformar el Estado Nacional, porque esto también tiene que ver con la historia, tiene que ver con la historia constitucional argentina, con conocer todos estos parámetros. No se puede ir y decir así livianamente que se está nombrando delegados a los gobernadores sin explicitarle a la sociedad qué es lo que se está planteando. Con respecto a esas atribuciones concretas que se le delegaron al gobierno federal, la Constitución Nacional entiende que los gobernadores de las provincias argentinas son delegados de esas autoridades para hacer cumplir con las facultades o con las obligaciones que surjan de esas facultades que se le delegaron al gobierno central. Claro, de lo contrario seríamos todas escisiones, ¿no? Como lo que intentó Mendoza, por ejemplo. Claro,
bueno, tendríamos, o sea, si tienen voluntad independentista, que lo expresen, que llamen, en todo caso, que convoquemos a una convención constituyente, reformemos la Constitución Nacional y generemos una disolución del sistema de gobierno. Yo entiendo que el sistema de gobierno es representativo, republicano y federal, y ese sistema de gobierno, que así lo establece la Constitución de la Nación Argentina, justamente hace que haya facultades que estén en la órbita del presidente de la Nación y no en la de los gobernadores de las provincias. De lo contrario, también el presidente de la Nación se podría haber desentendido de la crisis sanitaria, de la emergencia sanitaria, y no hubiera intervenido en ninguna de las provincias argentinas, ni siquiera en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con la entrega de respiradores de manera equitativa, con una campaña de vacunación que va avanzando equitativamente a lo largo y a lo ancho del país, porque justamente esa facultad sanitaria que tiene que ver con la salud pública está en la órbita del gobierno nacional. Bueno, seguramente en un año de elección entró también el proyecto, que sí fue consensuado, ¿no? De desplazar un mes tanto las PASO como la general. Sí, ese proyecto entró por la Cámara de Diputados, como corresponde, que es la que justamente sí. tiene que tratar en este caso el sistema. En realidad no se modifica el sistema electoral, simplemente hay una prórroga en cuanto al cronograma electoral. Así es. Bueno, digo, salvo eso, y no sé porque la gente que ha impulsado algo tan interesante para Argentina como es el Consejo Agroexportador Argentino, que ha hablado con todos los sectores, estaba esperando la posibilidad de que ese proyecto ingrese ahora a fin de mes. Digo, tal vez ese que fue consensuado con todos los sectores pueda tener, vía libre. Lo otro me parece que va a trabarse todo, salvo con el imperio de los números, ¿no? Bueno, veremos. Yo creo que hay cuestiones que obviamente requieren. Nosotros, en este sentido, me parece que es una cuestión que debemos hacer un llamamiento, ¿no? A la construcción de consensos, de puentes, de consensos políticos en cuanto al rumbo que tiene que tomar la República Argentina. Yo creo que todo lo que tenga que ver con el modelo económico, que tenga que ver con las economías regionales, con garantizar primero, por supuesto, los alimentos para la mesa de los argentinos y las argentinas, y luego aumentar nuestra capacidad exportadora para potenciar la entrada de dólares en nuestro país es muy importante, pero eso no se va a poder consolidar si no garantizamos también que podamos recuperar la sostenibilidad en materia de endeudamiento, que es para lo cual el presidente de la Nación está llevando adelante esta gira por Europa, ¿no? Que le está yendo bien. Eso es muy importante. Le está yendo muy bien. Sí. Abría el programa con eso. Sí. Y además, digo, qué bueno que estos temas vayan al Congreso. Qué bueno que todos estos temas vayan al Congreso, porque es allí donde deben dilucidarse, mejorarse o salir como fueron enviados, pero es el ámbito natural, ¿no? Por supuesto, la verdad es que a mí me pasó, digamos, de que los primeros 4 años de mi función como senadora nacional por la provincia de Santa Fe, tuve que asistir en muchos casos, como el resto de los legisladores y legisladoras, como convidados de piedra a múltiples decisiones que eran órbita del Congreso de la Nación y que se tomaban por decreto, muchos de ellos por decreto de necesidad de urgencia. Bueno, se designaron 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri por decreto, ¿no? Entonces me parece que el debate esté en el seno del Parlamento de la Nación, es absolutamente sano, que es importante escuchar absolutamente todas las voces. De hecho, me parece que justamente el debate legislativo, si en algo podemos decir que se enriquece, tiene que ver con escuchar las voces disímiles y de los distintos partidos políticos que conforman este poder del Estado, que es el más democrático de los 3 poderes, ¿no? Porque tiene a todas las expresiones y a todas las voces de la democracia argentina. Así que yo creo que a eso hay que revalorizarlo y bueno, discutir respetuosamente cuáles son las mejores herramientas para atravesar este momento tan difícil, porque la pandemia, la verdad que no
no mira a quién se lleva, a quién afecta, está afectando lamentablemente y dolorosamente a miles y miles de familias argentinas y esta es la preocupación prioritaria que debemos tener. Senadora, una última pregunta. Sé que usted está en momentos más no sé si ya está por allí o no, pero con un acto por algo que vino trabajando mucho, que es bueno, todo lo que tiene que ver con la Ruta 33, ¿no? Firmat Casilda. Así que no quiero demorarla mucho más, pero una última pregunta. La semana pasada yo, me hago cargo, advertí un gobierno con mucho desorden interno. No sé si usted lo ve igual o tal vez tenga otra mirada que a mí escapa. No, yo creo que, a ver, nosotros somos parte de una coalición y una coalición tiene distintas miradas, distintas expresiones para adentro, digamos, en la órbita incluso del gobierno, que es lo que expresa en definitiva esta coalición electoral que llegó al gobierno, con el Frente de Todos. Ahora bien, yo creo que no hay ningún tipo de desorden, que esas discusiones o esos debates que se pueden dar internamente luego se zanjan con la definición del presidente de la Nación, Alberto Fernández, ¿no? Y a tal punto esto que el propio sábado pasado, como decías vos, hubo una reunión del Consejo Sí. Federal del Partido Justicialista y allí en la conducción, digamos, en que se encuentra el presidente de la Nación, estuvieron representados todos los sectores. Está conformado por 70, un poco más de 70 miembros de ese Consejo Federal del que soy parte, y la verdad es que ha habido un consenso unánime en cuanto a la conducción del presidente de la Nación, de ese Consejo Federal y de la definición de los espacios y los lugares en las distintas secretarías que ocupamos algunos de los miembros de ese Consejo Federal, con lo cual la verdad es que me parece que este es un momento en el que debemos evitar quizás dejarnos llevar por análisis que realizan aquellos que tienen interés en generar conflictos donde los conflictos no existen. La política es debate. Lo que tiene que tener la política en todo caso es una herramienta para procesar ese debate natural que se da en el ámbito de las coaliciones de gobierno, y la forma de procesarlo es a través de la discusión del debate político, que como decía se zanjan con la definición de quien conduce en definitiva, que es el presidente de la Nación, que es quien conduce el gobierno, ¿no? Así que creo que la figura de haber estado el otro día en Ensenada, todos los representantes de las distintas expresiones políticas que forman el Frente de Todos, ha saldado cualquier duda al respecto. Faltaron los gobernadores, senadora. Bueno, pero era un acto en la provincia de Buenos Aires, María Herminia. Usted dice que no se era un viene, acto nacional. claro, usted dice que se viene otra foto con los gobernadores del interior. Los gobernadores dentro de nuestra fuerza, de nuestra fuerza política, del Frente de Todos, van a formar parte de una nueva comisión del propio Consejo Federal del Partido Justicialista, que es la Comisión de Acción Política, donde van a estar sentados absolutamente todos los gobernadores y las gobernadoras de nuestra coalición de gobierno. Senadora, muchísimas gracias. Un abrazo grande como siempre. A vos, un abrazo grandote. Gracias. Hasta luego. La senadora María de los Ángeles Sagnún, hemos repasado todos los temas de este último momento que hacen a la política en nuestro país.